¿Alguna vez te has detenido a observar un pensamiento justo en el momento en que aparece en tu mente? No cuando ya lo estás defendiendo. No cuando lo estás explicando. Sino en el instante exacto en que surge, casi como si no te perteneciera del todo. Hay una sensación muy poderosa que todos compartimos. La sensación de que pensamos por cuenta propia. De que nuestras opiniones son el resultado de nuestro análisis, de nuestra experiencia, de nuestra inteligencia. Y sin embargo, pocas veces examinamos el origen real de lo que creemos con tanta seguridad. Porque pensar no se siente como repetir. Pensar se siente como crear. Y esa diferencia emocional es clave. Cuando una idea aparece con fluidez en tu interior, cuando encaja perfectamente con lo que ya crees, cuando no genera fricción ni incomodidad, tu cerebro la acepta con una naturalidad casi automática. La familiaridad produce una ilusión de autenticidad. Pero la pregunta incómoda es esta. ¿Y si muchas de las ideas que defiendes con pasión no nacieron realmente dentro de ti? ¿Y si fueron sembradas hace tiempo, repetidas con paciencia, reforzadas en silencio hasta que comenzaron a sonar como tu propia voz? No se trata de conspiraciones exageradas. No se trata de imaginar hilos invisibles moviendo cada uno de tus gestos. Se trata de algo mucho más sutil. Mucho más elegante. La mente humana no es un territorio cerrado. Es un sistema abierto, expuesto constantemente a estímulos, narrativas, emociones y símbolos que la moldean sin pedir permiso. Desde que somos niños aprendemos que es normal y que no lo es. Aprendemos que es admirable y que es vergonzoso. Aprendemos que debemos temer y que debemos desear. Y todo eso lo aprendemos antes de tener la capacidad de cuestionarlo. Lo absorbemos. Lo incorporamos. Y más tarde lo llamamos identidad. Existe un sesgo psicológico que nos acompaña en silencio. El sesgo de confirmación. Tendemos a buscar información que respalde lo que ya creemos y a ignorar aquello que lo desafía. No porque seamos malintencionados, sino porque el cerebro prioriza la coherencia interna. La coherencia nos da estabilidad. Y la estabilidad se siente como seguridad. Imagina por un momento que dos personas reciben la misma información. Una la interpreta como prueba irrefutable de que el mundo es peligroso. La otra la interpreta como una exageración. ¿Qué cambia entre ellas? La información o el marco mental desde el cual la observan. El marco mental rara vez se construye en soledad. Se forma a través de años de exposición a relatos, conversaciones, titulares, imágenes, frases repetidas con diferentes tonos pero con el mismo núcleo emocional. Y cuando ese marco está consolidado, todo lo nuevo que llega es filtrado a través de él. Aquí es donde la ilusión se vuelve casi perfecta. Porque cuando tú filtras la realidad, sientes que estás analizando. Pero en muchos casos solo estás confirmando. La mente no te avisa que está defendiendo una estructura previa. Te hace sentir que estás descubriendo la verdad. Pensar por cuenta propia implica fricción. Implica incomodidad. Implica estar dispuesto a sospechar incluso de aquello que te resulta más natural. Pero el cerebro humano no está diseñado para vivir en constante fricción. Está diseñado para ahorrar energía. Para automatizar procesos. Para convertir lo repetido en incuestionable. Hay ideas que has escuchado tantas veces que ya no recuerdas cuando las escuchaste por primera vez. Frases que se convirtieron en sentido común. Conceptos que parecen obvios. Pero lo obvio también tiene historia. Lo obvio también fue instalado en algún momento. La repetición no solo transmite información. Construye familiaridad. Y la familiaridad genera confianza. Cuando algo te suena conocido, tu sistema nervioso se relaja. No activa las alarmas críticas. Lo acepta como parte del entorno estable. Y aquí surge otra pregunta. ¿Cuántas de tus certezas nacen de una investigación profunda y cuántas nacen de la repetición constante? La mayoría de las personas no decide conscientemente qué pensar sobre cada tema. Simplemente absorbe la atmósfera mental en la que vive. Esa atmósfera está compuesta por conversaciones cotidianas, contenidos digitales, comentarios sociales, referencias culturales. Todo eso forma una especie de clima psicológico permanente. Y cuando el clima es constante, deja de notarse. Nadie se pregunta por el aire que respira hasta que falta.
Del mismo modo, casi nadie cuestiona el entorno mental que lo rodea hasta que algo lo contradice de forma abrupta. Creer que pensamos libremente es reconfortante. Nos da una sensación de autonomía. Nos permite sentirnos intelectualmente soberanos. Pero la soberanía mental no se declara. Se construye. Y para construirla primero hay que aceptar la posibilidad de que no sea tan sólida como creemos. El cerebro ama las historias coherentes. Ama las narrativas simples que ordenan el caos del mundo. Cuando una historia encaja con nuestras emociones previas, la adoptamos sin resistencia. Y cuanto más la repetimos, más se fusiona con nuestra identidad. En ese punto ya no defendemos una idea. Nos defendemos a nosotros mismos. Y cuando alguien cuestiona esa idea, sentimos que nos está cuestionando personalmente. Esa reacción emocional es una señal poderosa. Indica que la creencia dejó de ser un pensamiento aislado y se convirtió en parte del yo. Lo interesante es que casi nunca recordamos el proceso de esa transformación. No recordamos el momento exacto en que una opinión externa se volvió convicción interna. Simplemente un día estaba ahí, sólida, lista para ser defendida. La ilusión de pensar por cuenta propia no es una debilidad individual. Es una característica estructural de la mente humana. Somos influenciables porque somos sociales. Necesitamos pertenecer. Necesitamos referencias compartidas. Necesitamos un marco común que nos permita interactuar con otros sin conflicto permanente. Pero esa necesidad también abre la puerta a algo más profundo. A la posibilidad de que nuestras convicciones más firmes estén sostenidas por cimientos que nunca examinamos. Si nunca has sentido que alguna vez cambiaste de opinión radicalmente sobre algo que antes defendías con pasión, pregúntate por qué. Y si sí lo has sentido, recuerda la incomodidad que implicó ese cambio. Recuerda la resistencia inicial. Recuerda la sensación de traicionar una versión anterior de ti mismo. Esa incomodidad es el precio de la autonomía real. Y precisamente por eso la evitamos. La mayoría prefiere la estabilidad de sus certezas a la incertidumbre de cuestionarlas. Prefiere la seguridad psicológica de un pensamiento alineado con su entorno a la soledad de una postura disidente. Y esa preferencia es completamente humana. Pero aquí empieza el verdadero conflicto. Si nuestras ideas pueden moldearse de forma tan gradual, tan silenciosa, tan emocionalmente coherente, entonces la pregunta ya no es si somos influenciables. La pregunta es cuánto. Y más inquietante aún. ¿Quién define el marco dentro del cual creemos estar eligiendo libremente? No se trata de paranoia. Se trata de lucidez. De reconocer que la mente humana funciona por patrones, por repeticiones, por asociaciones emocionales. Y que quien comprende esos patrones posee una ventaja estratégica inmensa. Porque influir no siempre implica imponer. A veces basta con sugerir lo suficiente, repetir lo necesario y esperar el tiempo adecuado. Si este tipo de análisis te resulta incómodo pero estimulante, si quieres profundizar en los mecanismos invisibles que moldean lo que creemos decidir por nosotros mismos, suscríbete al canal. Aquí no buscamos certezas fáciles. Buscamos entender cómo funciona realmente el juego mental en el que todos participamos, incluso cuando creemos estar observándolo desde fuera. La arquitectura invisible de la influencia. Si aceptamos por un momento que nuestras ideas no nacen en el vacío, entonces tenemos que dar un paso más incómodo. Tenemos que preguntarnos dónde se diseñan los marcos mentales que luego sentimos como propios. Toda sociedad necesita orden. Y todo orden necesita una narrativa que lo sostenga. No basta con leyes. No basta con instituciones. Hace falta una historia compartida que explique por qué las cosas son como son y por qué deberían seguir siendo así. El poder más sofisticado no se impone únicamente por la fuerza. Se consolida administrando percepciones. Define lo que parece razonable. Lo que parece extremo. Lo que parece inevitable. Y cuando esa definición se vuelve estable, el control deja de sentirse como control. Se percibe como normalidad. La mayoría de las personas cree que vive rodeada de información. Pero pocas veces se detiene a analizar el encuadre de esa información. Porque no es lo mismo un hecho que la forma en que ese hecho es presentado. No es lo mismo un dato aislado que una narrativa que lo contextualiza emocionalmente.
Imagina que un mismo acontecimiento puede describirse como amenaza o como oportunidad, como crisis o como transformación, como peligro inminente o como ajuste necesario. El hecho puede ser el mismo, pero el significado cambia según el marco que lo rodea. Y ese marco rara vez es neutro. La arquitectura de la influencia no se construye en un solo lugar. No es un cuarto oscuro donde alguien decide qué pensarás mañana. Es más compleja. Está distribuida en múltiples espacios. En medios de comunicación. En sistemas educativos. En productos culturales. En conversaciones cotidianas. En tendencias digitales. Cada uno de esos espacios contribuye a consolidar ciertos relatos y a debilitar otros. Algunos temas se repiten hasta volverse omnipresentes. Otros apenas aparecen. Algunos enfoques se legitiman como sensatos. Otros se caricaturizan como irracionales. Y lo interesante es que este proceso no siempre es consciente ni coordinado. Muchas veces responde a incentivos, intereses, dinámicas de mercado, estructuras de prestigio. Pero el resultado es similar. Se forma un clima mental dominante. Ese clima mental define lo que se considera sentido común. Y el sentido común es una de las herramientas más poderosas de influencia. Porque cuando algo se percibe como obvio, deja de discutirse. Cuando algo se percibe como consenso general, cuestionarlo implica un costo social. Aquí es donde la repetición empieza a mostrar su fuerza estructural. No como un acto aislado, sino como un goteo constante. Una frase que aparece en distintos formatos. Una idea que se expresa con diferentes palabras pero mantiene el mismo núcleo emocional. Un mensaje que se adapta al lenguaje de cada grupo pero conserva la misma dirección. Con el tiempo, esa reiteración produce familiaridad. Y la familiaridad produce legitimidad. Lo que escuchas muchas veces deja de parecer extraño. Luego deja de parecer debatible. Finalmente deja de parecer opcional. La arquitectura invisible de la influencia no te obliga a aceptar una idea. Te expone a ella hasta que deja de sentirse ajena. Y mientras eso ocurre, se redefine silenciosamente el mapa mental colectivo. Se establecen nuevas prioridades. Nuevas preocupaciones. Nuevas urgencias. Se instala la sensación de que ciertos temas son centrales y otros irrelevantes. Pero ¿quién decide qué es central? ¿Quién define que merece atención constante y que puede permanecer en segundo plano? En la práctica, esa decisión surge de la interacción entre poder simbólico, intereses económicos, dinámicas políticas y algoritmos que priorizan aquello que genera más reacción emocional. El resultado es un ecosistema donde algunas narrativas reciben amplificación permanente y otras se diluyen antes de consolidarse. Y aquí aparece una dimensión estratégica clave. Cuando una narrativa logra instalarse como marco dominante, ya no necesita defenderse en cada conversación. Se convierte en el punto de partida implícito. Todo debate comienza desde sus supuestos básicos. Eso significa que incluso quienes la critican muchas veces lo hacen desde dentro del mismo marco. Discuten detalles. Ajustan matices. Pero no cuestionan la estructura profunda que organiza el tema. La influencia más eficaz no elimina la oposición. La integra. La mantiene dentro de límites previsibles. Permite el desacuerdo siempre que ese desacuerdo no desmonte el relato central. Así se construye estabilidad perceptiva. La arquitectura invisible no solo define qué pensar sobre algo. Define cómo pensar sobre ello. Define el tono emocional adecuado. La intensidad permitida. El rango de opiniones aceptables. Cuando una sociedad internaliza esos límites, el control se vuelve casi automático. No hace falta censura explícita en cada caso. Las personas aprenden intuitivamente qué tipo de discurso genera aprobación y cuál genera rechazo. Y esa intuición no aparece de la nada. Se forma por exposición continua a recompensas y castigos simbólicos. Aplauso, validación, visibilidad por un lado. Ridiculización, aislamiento o silencio por el otro. Poco a poco, el individuo ajusta su expresión para alinearse con lo que percibe como legítimo. Y al hacerlo, refuerza la arquitectura que lo influye. Es un sistema circular. Las narrativas dominantes moldean percepciones.
Las percepciones reforzadas consolidan las narrativas dominantes. Y en el centro de ese ciclo, cada persona siente que simplemente está reaccionando a la realidad. Pero la realidad que percibe ya viene organizada. Ya viene jerarquizada. Ya viene cargada de significado. Aquí todavía no estamos hablando de manipulación explícita. Estamos hablando de algo más estructural. De cómo el poder moderno entiende que controlar directamente es costoso. En cambio, diseñar el entorno perceptivo es eficiente. Si puedes influir en el marco desde el cual las personas interpretan los hechos, no necesitas intervenir en cada interpretación individual. El trabajo ya está hecho de antemano. Y lo más inquietante es que esta arquitectura funciona mejor cuando no se percibe como tal. Cuando se confunde con simple flujo informativo. Cuando se vive como ambiente natural. Nadie cuestiona la existencia del agua mientras nada en ella. Del mismo modo, pocos cuestionan el marco narrativo mientras respiran dentro de él. Pero una vez que empiezas a sospechar que existe una estructura organizando la atención colectiva, resulta difícil volver a la ingenuidad inicial. La pregunta ya no es solo si tus ideas son completamente tuyas. La pregunta es quién diseñó el escenario en el que esas ideas parecen razonables. Y cuando el escenario está cuidadosamente construido, incluso la sensación de elección puede formar parte del diseño. En el siguiente paso vamos a adentrarnos en un elemento que convierte esta arquitectura en algo mucho más potente. Un elemento que no solo organiza la información, sino que reorganiza tu biología. Porque cuando la emoción correcta se activa, el análisis se acelera o se reduce. Y ahí es donde el juego deja de ser meramente intelectual para volverse visceral. El miedo como acelerador cognitivo. Hay una emoción que atraviesa todas las épocas, todos los sistemas políticos y todas las estructuras sociales. Una emoción que no necesita traducción cultural. El miedo. El miedo no es una debilidad. Es un mecanismo de supervivencia. Durante miles de años permitió a nuestros antepasados reaccionar con rapidez ante amenazas reales. Un sonido en la oscuridad no debía analizarse durante demasiado tiempo. Debía interpretarse rápido. Correr primero. Reflexionar después. Ese principio sigue activo en tu cerebro. Cuando percibes peligro, el cuerpo libera señales químicas que priorizan la reacción sobre la deliberación. La mente reduce matices. Simplifica escenarios. Busca soluciones claras. Busca líderes firmes. Busca narrativas que prometan control. En condiciones normales, el pensamiento humano puede permitirse ambigüedad. Puede tolerar contradicciones. Puede explorar perspectivas complejas. Pero cuando el miedo entra en escena, esa complejidad se vuelve incómoda. El cerebro quiere claridad inmediata. Quiere identificar el problema y señalar una salida. Y aquí es donde el miedo se convierte en un acelerador cognitivo. No porque haga pensar mejor, sino porque hace pensar más rápido y con menos profundidad. Imagina un entorno donde la sensación de amenaza no es extrema pero sí constante. No un pánico absoluto, sino una inquietud sostenida. Una sucesión de mensajes que sugieren riesgo, inestabilidad, peligro potencial. No lo suficiente como para paralizar, pero sí lo suficiente como para mantener la alerta encendida. Ese estado es particularmente fértil para la influencia. Porque la mente en alerta busca referencias externas. Busca orientación. Busca una narrativa que organice el caos percibido. Cuando un mensaje se asocia repetidamente con una emoción intensa, se graba con más fuerza. La memoria emocional es más persistente que la memoria neutra. Puedes olvidar datos. Puedes olvidar cifras. Pero no olvidas fácilmente la sensación de amenaza asociada a un concepto específico. Si escuchas una idea en un contexto neutral, tu mente puede evaluarla con distancia. Pero si esa misma idea se presenta acompañada de imágenes inquietantes, de tonos alarmantes, de lenguaje urgente, el procesamiento cambia. Ya no es solo información. Es advertencia. El miedo estrecha el foco atencional. Reduce el campo visual mental. Te hace concentrarte en aquello que parece más relevante para la supervivencia inmediata. Y cuando algo ocupa ese lugar privilegiado en tu mente, desplaza a otros temas. Así se reorganiza la jerarquía de prioridades colectivas.
No necesariamente porque los hechos cambien de forma radical, sino porque la intensidad emocional asociada a ciertos relatos aumenta. Y hay algo más. El miedo no necesita ser totalmente racional para ser efectivo. Basta con que sea plausible. Basta con que encaje en un marco narrativo previo. Si ya existe una estructura mental que sugiere que el entorno es frágil o inestable, cualquier nuevo estímulo que refuerce esa sensación será integrado con facilidad. En ese punto, la repetición cumple una función decisiva. No solo repite el mensaje. Repite la emoción. Una y otra vez. Hasta que la asociación se vuelve automática. Escuchas el concepto y tu cuerpo responde antes que tu razón. Sientes inquietud antes de formular un argumento. Y cuando la emoción precede al análisis, el terreno ya está inclinado. Esto no significa que todo miedo sea fabricado. Existen riesgos reales. Existen amenazas concretas. Pero el modo en que esos riesgos se presentan, se amplifican o se contextualizan puede modificar profundamente la percepción colectiva. Una amenaza constante mantiene a la población en estado de atención permanente. Y la atención permanente reduce la energía disponible para cuestionar el marco completo. La prioridad pasa a ser la seguridad, la estabilidad, la protección. En ese contexto, las propuestas que prometen orden adquieren atractivo inmediato. Las narrativas que ofrecen soluciones simples se perciben como alivio. Y quienes formulan esas narrativas obtienen legitimidad emocional. El miedo también genera cohesión grupal. Frente a una amenaza compartida, la identidad colectiva se fortalece. Se crea una distinción más marcada entre nosotros y ellos. Y esa división simplifica aún más el panorama mental. La complejidad desaparece. Los matices se diluyen. La urgencia domina. Cuando el miedo se vuelve crónico, la mente aprende a vivir en estado de anticipación. Cada nuevo mensaje se evalúa bajo la pregunta implícita de si confirma o agrava el peligro existente. Y en ese proceso, la neutralidad se vuelve sospechosa. Lo que no parece alinearse con la narrativa de amenaza puede interpretarse como ingenuidad o como riesgo adicional. Aquí la influencia alcanza un nivel biológico. Ya no depende solo de argumentos. Depende de circuitos emocionales profundamente arraigados. Y lo más sofisticado es que no siempre se necesita inventar nada. Basta con seleccionar, enfatizar y repetir aquellos elementos de la realidad que mantienen activa la sensación de vulnerabilidad. Cuando una sociedad vive en un estado de alerta moderada pero constante, el espacio para el pensamiento pausado se reduce. La energía se orienta hacia la gestión del riesgo percibido. Y en ese estado, el cuestionamiento estructural pierde prioridad. El miedo organiza la percepción del mundo. Decide qué noticias se sienten urgentes. Qué decisiones parecen inevitables. Qué concesiones se consideran razonables. Y mientras tanto, cada individuo siente que simplemente está reaccionando con prudencia. Que está siendo responsable. Que está adaptándose a las circunstancias. Pero pocas veces se pregunta quién define el nivel de amenaza que percibe. Quien decide que merece alarma continua y que puede tratarse con calma estratégica. Si has llegado hasta aquí y comienzas a reconocer estos patrones en el entorno que te rodea, suscríbete al canal. Aquí analizamos sin estridencias cómo emociones tan humanas como el miedo pueden convertirse en herramientas de organización mental colectiva. Comprenderlo no elimina su efecto, pero sí cambia tu posición frente a él. Porque una vez que detectas el mecanismo, ya no reaccionas del mismo modo. Y ese pequeño cambio interno puede marcar una diferencia mayor de lo que imaginas. La repetición y la normalización de lo impensable. Hay una fuerza más silenciosa que el miedo y más paciente que cualquier discurso apasionado. No necesita intensidad. No necesita dramatismo. Solo necesita tiempo. Esa fuerza es la repetición. Al principio, una idea puede parecer extraña. Puede generar resistencia. Puede incluso provocar rechazo. Pero si esa misma idea regresa una y otra vez, con diferentes matices, con distintos portavoces, en formatos variados, algo empieza a cambiar. No cambia necesariamente el contenido. Cambia la sensación que produce. El cerebro humano responde de forma particular a lo familiar. Existe un fenómeno psicológico sencillo pero poderoso.
Aquello que vemos repetidamente nos resulta más confiable, más cercano, menos amenazante. No porque lo hayamos evaluado en profundidad, sino porque deja de parecernos desconocido. La primera vez que escuchas un concepto disruptivo, tu mente activa defensas. Lo compara con tus creencias previas. Lo examina con sospecha. Pero si ese mismo concepto aparece días después en una conversación casual, luego en un titular, luego en una serie, luego en un comentario aparentemente espontáneo, la fricción disminuye. No te convence de inmediato. Te acostumbra. Y la costumbre es el puente hacia la aceptación. La repetición no obliga. Desgasta. Desgasta la resistencia inicial. Desgasta la sorpresa. Desgasta el impulso de cuestionar cada detalle. Poco a poco, lo que antes parecía impensable empieza a parecer discutible. Luego razonable. Finalmente inevitable. Este proceso rara vez se percibe en tiempo real. Es gradual. Tan gradual que cuando miras atrás, te cuesta identificar el momento exacto en que cambiaste tu postura o en que una idea dejó de incomodarte. Hay un elemento clave en esta transformación. El lenguaje. Antes de que cambien las decisiones, cambian las palabras. Los términos se suavizan. Se redefinen. Se resignifican. Lo que antes tenía una carga negativa adquiere un tono técnico. Lo que antes parecía extremo se presenta como adaptación necesaria. El lenguaje no solo describe la realidad. La enmarca. Y cuando el marco lingüístico se modifica, la emoción asociada también se ajusta. Si un concepto se repite constantemente bajo un encuadre neutral o positivo, el cerebro comienza a almacenarlo sin alerta. Si se repite bajo un encuadre crítico o alarmante, ocurre lo contrario. La repetición consolida la emoción asociada. En ambos casos, el resultado es el mismo principio. Lo reiterado se vuelve familiar. Y lo familiar se vuelve normal. La normalización es uno de los procesos más poderosos en la dinámica social. Porque cuando algo se percibe como normal, deja de requerir justificación constante. Se integra al paisaje mental colectivo. Y cuando algo forma parte del paisaje, cuestionarlo implica parecer desubicado. Exagerado. Anticuado. La repetición no necesita convencer a todos de inmediato. Solo necesita mantener la idea circulando el tiempo suficiente para que la exposición acumulada haga su trabajo. Vivimos en una era de saturación informativa. Miles de estímulos diarios compiten por atención. En ese contexto, la insistencia estratégica adquiere un valor enorme. Quien logra mantener su narrativa presente, aunque sea en pequeñas dosis, gana terreno en el inconsciente colectivo. No se trata de volumen absoluto. Se trata de constancia. Un mensaje ocasional puede impactar. Pero un mensaje constante moldea. Además, la repetición crea una sensación de consenso implícito. Si escuchas la misma idea desde múltiples fuentes, comienzas a asumir que debe ser ampliamente aceptada. Incluso si esas fuentes comparten el mismo origen o el mismo marco conceptual. La diversidad aparente refuerza la percepción de legitimidad. Y hay algo más sutil todavía. Cuando una idea se vuelve omnipresente, el simple hecho de ignorarla empieza a parecer extraño. El silencio frente a ella se interpreta como omisión o desinformación. Así, la repetición no solo introduce conceptos. Establece expectativas sobre qué debe discutirse y cómo debe discutirse. Con el tiempo, los límites de lo aceptable se desplazan. Lo que antes generaba debate intenso pasa a tratarse con ligereza. Lo que antes requería argumentos sólidos pasa a asumirse como punto de partida. Este desplazamiento rara vez ocurre de forma abrupta. Es incremental. Pequeños ajustes sucesivos que, sumados, producen un cambio significativo en el horizonte mental colectivo. Y lo más interesante es que muchas personas participan activamente en la repetición sin percibirlo. Comparten frases. Repiten consignas. Reproducen marcos narrativos. No necesariamente por convicción profunda, sino porque ya forman parte del flujo cotidiano. Cuando algo se integra en el humor, en la cultura popular, en los comentarios casuales, su penetración es mucho más profunda que la de cualquier discurso formal. En ese punto, la idea ya no necesita defensa constante.
Está integrada. La repetición convierte lo excepcional en ordinario. Y lo ordinario rara vez se cuestiona. Sin embargo, este proceso no opera en aislamiento. La normalización no depende solo de escuchar algo muchas veces. Depende también de cómo percibimos la reacción de los demás frente a esa repetición. Si creemos que la mayoría ya lo acepta, nuestra resistencia individual disminuye. Si creemos que somos minoría, tendemos a moderar nuestra expresión. Y ahí es donde la repetición empieza a conectarse con otro mecanismo aún más estratégico. No solo se trata de familiaridad. Se trata de consenso percibido. Porque cuando una idea se siente mayoritaria, el impulso de alinearse puede ser más fuerte que cualquier argumento racional. Y ese impulso no nace del miedo directo. Nace de algo más profundo. La necesidad de pertenecer. La necesidad de no quedar aislado. A continuación vamos a explorar cómo esa percepción de mayoría puede construirse, amplificarse y utilizarse para que el control no venga desde afuera, sino desde dentro de cada individuo. La ingeniería del consenso silencioso. Hasta ahora hemos visto cómo se construyen marcos mentales, cómo el miedo acelera la aceptación y cómo la repetición transforma lo extraño en familiar. Pero hay un punto aún más sofisticado en este proceso. El momento en que ya no hace falta presionar a nadie, porque las personas comienzan a regularse solas. El ser humano no es solo un individuo que piensa. Es un ser que pertenece. Necesita reconocimiento. Necesita validación. Necesita sentir que no está completamente aislado del grupo. Y esa necesidad, tan básica como el hambre o el sueño, puede convertirse en un mecanismo silencioso de alineación. Imagina que entras en una sala donde todos parecen estar de acuerdo en algo. Nadie te obliga a sentir. Nadie te amenaza. Pero percibes una atmósfera clara. Una dirección dominante. Y aunque tengas dudas internas, sientes la tentación de ajustar tu discurso para no desentonar. Ese ajuste rara vez se vive como traición personal. Se vive como prudencia. Como adaptación social. Como inteligencia emocional. La percepción de mayoría tiene un peso psicológico enorme. Incluso si esa mayoría es solo aparente. Incluso si está construida a través de encuestas destacadas, titulares insistentes, métricas visibles, tendencias amplificadas. Cuando ves cifras repetidas que indican que la mayoría piensa de cierta manera, tu cerebro no solo registra un dato. Registra una señal de seguridad. Alinearte con el grupo reduce el riesgo de conflicto. Reduce el costo social. Y aquí aparece un fenómeno interesante. Muchas personas pueden estar en desacuerdo internamente con una narrativa dominante, pero si creen que son minoría, tienden a guardar silencio. Ese silencio refuerza la ilusión de consenso. La ilusión de consenso refuerza el silencio. Se crea así una espiral casi perfecta. No hace falta prohibir opiniones. Basta con generar la percepción de que están fuera del marco aceptable. Con el tiempo, la autocensura se vuelve automática. Antes de hablar, el individuo evalúa mentalmente el entorno. Calcula posibles reacciones. Ajusta palabras. Modula tono. Omite matices. No porque alguien lo obligue de forma explícita, sino porque ha aprendido, por experiencia directa o indirecta, qué tipo de discurso recibe aprobación y cuál recibe rechazo. La aprobación social es una recompensa poderosa. La desaprobación, aunque sea leve, puede sentirse como amenaza al estatus, a la identidad, a la pertenencia. En entornos altamente conectados, donde cada opinión puede recibir validación inmediata o crítica pública, esta dinámica se intensifica. Las métricas visibles no solo miden popularidad. Moldean percepción. Si un mensaje recibe miles de señales positivas, se interpreta como legítimo. Si recibe críticas masivas, se percibe como problemático. Aunque el contenido no haya cambiado. La ingeniería del consenso no necesita falsificar la realidad. Le basta con amplificar ciertas señales y atenuar otras. Con destacar tendencias. Con repetir que algo es ampliamente aceptado. Y cuando esa percepción se consolida, el control se internaliza. El individuo empieza a vigilarse a sí mismo. A filtrar pensamientos antes de expresarlos.
a descartar ideas que podrían generar fricción innecesaria. Así se alcanza el punto más eficiente de influencia. Cuando la regulación no viene desde una autoridad visible, sino desde la propia conciencia del sujeto. Lo más inquietante es que esta adaptación puede sentirse como madurez, como responsabilidad, como integración social. Pero hay una diferencia sutil entre convivir estratégicamente y renunciar silenciosamente a cuestionar. Cuando el consenso percibido es fuerte, incluso quienes tienen dudas profundas pueden convencerse de que están exagerando, de que tal vez no entienden lo suficiente, de que es mejor alinearse hasta tener más claridad. Y esa claridad nunca llega, porque el entorno sigue reforzando la misma dirección. No estamos hablando de un complot centralizado. Estamos hablando de dinámicas psicológicas previsibles. De cómo los seres humanos reaccionan ante señales sociales repetidas. Si crees que todos piensan igual, tenderás a pensar parecido. No necesariamente por convicción profunda, sino por economía emocional. Porque disentir exige energía. Exige tolerar tensión. Exige aceptar la posibilidad de aislamiento. Y la mayoría de las personas, la mayoría del tiempo, elige estabilidad. La ingeniería del consenso silencioso no necesita imponer ideas nuevas con violencia retórica. Solo necesita crear la sensación de que ciertas posiciones ya están resueltas. Que el debate terminó. Que la dirección es clara. Cuando el debate parece cerrado, cuestionarlo parece innecesario. O incluso sospechoso. En ese punto, la conversación pública puede volverse predecible. Las posturas se polarizan dentro de márgenes definidos. Las alternativas más radicalmente distintas rara vez logran espacio legítimo. Y mientras tanto, cada individuo siente que simplemente está siendo razonable, adaptativo, realista. Pero si la percepción de mayoría influye tanto en tu discurso, entonces la pregunta vuelve a aparecer. ¿Cuántas de tus opiniones expresadas son exactamente iguales a tus opiniones privadas? Y más aún, ¿cuántas de tus opiniones privadas han sido moldeadas por la percepción constante de lo que crees que otros piensan? Si este análisis te está ayudando a detectar cómo el consenso puede construirse y cómo la autocensura puede instalarse sin órdenes explícitas, suscríbete al canal. Aquí examinamos los mecanismos que operan bajo la superficie del debate público, no para generar paranoia, sino para fortalecer tu claridad estratégica. Porque comprender cómo funciona la presión silenciosa no te obliga a confrontar todo. Pero sí te permite elegir con mayor conciencia cuándo adaptarte y cuándo sostener tu criterio, incluso si parece minoritario. La identidad como territorio de conquista. Hasta este punto hemos hablado de ideas, de emociones, de repetición y de consenso. Pero existe un nivel todavía más profundo en el que la influencia se vuelve casi indestructible. Ese nivel es la identidad. Una opinión puede cambiar. Una postura puede ajustarse. Incluso un miedo puede disiparse con el tiempo. Pero cuando una idea se fusiona con la identidad, deja de ser simplemente un pensamiento. Se convierte en parte de la definición de quién eres. Y ahí el terreno se vuelve mucho más sensible. La identidad no es un bloque fijo. Es una narrativa que construimos sobre nosotros mismos. Una historia coherente que explica nuestras decisiones, nuestras lealtades, nuestras preferencias y nuestras aversiones. Esa historia nos da continuidad psicológica. Nos da sentido. El problema no es tener identidad. El problema es no notar cuando ciertas ideas se incrustan en ella de forma estratégica. Cuando una creencia se presenta como simple información, puede evaluarse. Puede compararse. Puede debatirse. Pero cuando esa misma creencia se vincula con pertenencia, con dignidad, con valores centrales del yo, cuestionarla ya no es un acto intelectual. Es una amenaza personal. Y el cerebro reacciona ante amenazas personales con mucha más intensidad que ante desacuerdos abstractos. Por eso la influencia más sofisticada no se conforma con convencerte de algo. Busca que te identifiques con ello. Busca que lo incorpores a tu autoimagen. No se trata solo de que pienses de determinada manera. Se trata de que te percibas como alguien que piensa así. Cuando eso ocurre, la defensa se vuelve automática. No necesitas revisar datos cada vez que alguien critica esa postura.
Sientes que debes protegerla porque protegerla es protegerte. La polarización emocional juega aquí un papel decisivo. Si una narrativa logra dividir el mundo en categorías morales claras, si logra asociar ciertas posiciones con virtud y otras con peligro o ignorancia, la alineación identitaria se acelera. No solo eliges una postura. Eliges un bando. Y pertenecer a un bando ofrece recompensas psicológicas poderosas. Sentido de comunidad. Reconocimiento. Validación constante. Lenguaje compartido. Enemigos definidos. El enemigo cumple una función estratégica. Refuerza la cohesión interna. Cuando existe un adversario claro, la identidad grupal se fortalece. Las dudas internas se reducen para no debilitar al conjunto. Así, la complejidad desaparece. Los matices se perciben como traición o debilidad. En ese escenario, el debate racional pierde terreno frente a la lealtad emocional. No importa tanto la calidad del argumento como la señal de pertenencia que transmite. La identidad actúa como filtro cognitivo. Si una información favorece al grupo con el que te identificas, la aceptas con facilidad. Si lo cuestiona, activas defensas. Buscas fallas. Dudas de la fuente. Y todo esto ocurre, en gran medida, de manera automática. La mente humana protege su coherencia narrativa con intensidad. Cambiar de opinión sobre un tema trivial puede ser sencillo. Pero cambiar de postura sobre algo que has integrado a tu identidad puede sentirse como desmoronar una parte de ti mismo. Por eso muchas campañas de influencia modernas no se centran en datos aislados. Se centran en símbolos. En emociones. En relatos que apelan directamente al sentido de pertenencia. Cuando logras que alguien diga esto soy yo, has consolidado una lealtad mucho más estable que cualquier argumento técnico. En ese punto, la discusión ya no es sobre hechos. Es sobre quién eres y quién no eres. Y cuando la identidad está en juego, la apertura disminuye. La escucha se vuelve selectiva. La crítica externa se interpreta como ataque coordinado. La influencia que alcanza la identidad no necesita repetirse con la misma intensidad que antes. Se vuelve autosostenible. Los propios miembros del grupo refuerzan el relato. Lo difunden. Lo defienden. Lo amplifican. El control ya no es externo. Es internalizado como compromiso. Esto no significa que toda identidad sea manipulada. Pero sí significa que la identidad es el territorio más valioso para cualquier estructura que busque estabilidad narrativa. Si consigues definir cómo se perciben a sí mismos los individuos, has definido en gran medida cómo reaccionarán ante ciertos estímulos. Y aquí aparece la pregunta más delicada. ¿Cuántas de tus convicciones están vinculadas a tu necesidad de coherencia identitaria? ¿Cuántas veces has rechazado una información no porque fuera falsa, sino porque desafiaba la historia que cuentas sobre ti mismo? Reconocer esta dinámica no implica abandonar toda pertenencia. Implica entender que la pertenencia puede ser utilizada como ancla. La verdadera fortaleza estratégica no consiste en no tener identidad. Consiste en no permitir que cada idea se fusione automáticamente con ella. Porque cuando tu identidad es demasiado rígida, se vuelve predecible. Y lo predecible es fácil de influir. Si esta reflexión te obliga a mirar hacia adentro y cuestionar no solo lo que piensas, sino quién crees ser en relación con esas ideas, suscríbete al canal. Aquí no analizamos únicamente discursos externos. Analizamos el punto exacto donde esos discursos se convierten en parte de nosotros. Comprender cómo la identidad puede ser moldeada es un paso decisivo para recuperar margen de maniobra mental. Y ese margen, aunque sea pequeño, puede cambiar completamente tu posición frente al poder narrativo que te rodea. Despertar estratégico o comodidad voluntaria. Si has llegado hasta aquí, hay algo que ya no puedes hacer con la misma facilidad que antes. No puedes asumir con total inocencia que cada pensamiento que cruza tu mente nació en aislamiento. No puedes ignorar que existen marcos, emociones, repeticiones y consensos que influyen silenciosamente en tu percepción. Y sin embargo, reconocer esto no te convierte automáticamente en libre. Solo te vuelve consciente del terreno en el que te mueves. La libertad mental no es un estado permanente. Es una práctica incómoda.
Porque implica aceptar que siempre estás expuesto a narrativas que compiten por organizar tu realidad. Implica aceptar que tu entorno informativo no es neutro. Que tus emociones pueden ser activadas estratégicamente. Que tu identidad puede ser utilizada como ancla. La pregunta entonces no es si puedes escapar por completo de la influencia. La pregunta es cómo decides posicionarte frente a ella. Existe una forma cómoda de vivir. Consiste en aceptar el marco dominante como paisaje natural. En reaccionar emocionalmente cuando corresponde. En alinearse con el consenso percibido. En integrar las narrativas que refuerzan tu identidad sin examinarlas demasiado. Esa forma de vida no es absurda. Es funcional. Reduce fricción. Reduce conflicto interno. Permite moverse con fluidez dentro del entorno social. Pero tiene un costo. El costo es que tu margen de decisión real se reduce sin que lo notes. No porque alguien te lo arrebate de manera explícita, sino porque nunca lo ejercitas plenamente. El despertar estratégico no es rebelión permanente. No es oposición automática a todo. No es paranoia. Es algo más sutil. Es la capacidad de observar tus propias reacciones antes de justificar tus conclusiones. Es notar cuando una emoción intensa precede a tu razonamiento. Es detectar cuando una idea te resulta demasiado familiar como para cuestionarla. Es identificar cuando el consenso aparente está moldeando tu discurso más de lo que quisieras admitir. Despertar no significa aislarte del mundo. Significa interactuar con él sin entregar por completo tu capacidad de análisis. Pero aquí aparece la incomodidad real. Porque pensar de forma independiente, incluso de manera moderada, puede generar fricción. Puede hacerte sentir desalineado. Puede obligarte a tolerar ambigüedad donde otros ven certeza. La mayoría de las personas no teme a la mentira tanto como teme a la incertidumbre. La incertidumbre es inestable. Es difícil de sostener. Y por eso preferimos narrativas claras, incluso si simplifican en exceso la complejidad del mundo. Aceptar que estás inmerso en un ecosistema de influencia constante implica renunciar a la fantasía de pureza mental absoluta. Implica admitir que eres vulnerable a mecanismos psicológicos previsibles. Pero también implica algo más poderoso. Implica que puedes empezar a observar esos mecanismos en acción. Cuando detectas la repetición estratégica, deja de ser invisible. Cuando reconoces la activación emocional, puedes decidir si reaccionar de inmediato o esperar. Cuando percibes la presión del consenso, puedes preguntarte si tu silencio es prudencia o renuncia. Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta es el lugar donde comienza la autonomía real. No es un espacio enorme. No es perfecto. Pero existe. La comodidad voluntaria consiste en cerrar ese espacio. En dejar que el entorno decida el ritmo de tus emociones y el marco de tus conclusiones. El despertar estratégico consiste en mantenerlo abierto, aunque incomode. No hay garantía de que pensar con mayor conciencia te haga más feliz. A veces produce más preguntas que respuestas. A veces genera distancia frente a discursos que antes te resultaban tranquilizadores. Pero también te devuelve algo esencial. La posibilidad de elegir con mayor claridad que integrar y que cuestionar. Quizá el poder más refinado no es el que te obliga a actuar. Es el que moldea lo que consideras razonable antes de que siquiera percibas una imposición. Y si eso es cierto, entonces la vigilancia más importante no es hacia afuera. Es hacia adentro. No para desconfiar de todo, sino para reconocer cuando una convicción necesita ser revisada. Cuando una emoción necesita ser comprendida antes de convertirse en postura. Cuando una identidad necesita flexibilidad para no transformarse en prisión. Has llegado hasta el final de este recorrido. Eso ya dice algo sobre tu disposición a cuestionar lo evidente. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este tipo de análisis profundo sobre poder, psicología e influencia forma parte de la claridad que quieres desarrollar, suscríbete al canal. Este espacio está diseñado para quienes prefieren la lucidez incómoda antes que la tranquilidad superficial. Porque al final, el mundo seguirá produciendo narrativas. Seguirá activando emociones. Seguirá construyendo consensos. La diferencia estará en si participas de ese juego como pieza inconsciente o como observador estratégico que, aun sabiendo que nunca estará completamente fuera del tablero,
al menos entiende mejor